Bendiciones, bienvenidos a la materia de Antiguo Testamento 3, libros poéticos. Es un gusto poder saludarles en esta tarde calurosa. Juan Carlos Bendiciones. entró medio como independiente. ¿Cómo está, hermana Miguelina? Carlitos entró como los rojos ahí. Parecía corriendo, pero bien. Estaba medio roja de la cara. Pero bueno, calor que hace hoy. Le dije al Señor, mira, yo no soy de verano y todavía no es verano. No sé qué planes tienes. Pero acá en Salta City está fuertecito el calor. Bueno, vamos a arrancar con Proverbios. La idea hoy es ver la parte teórica en la primera hora y regresar, retomar el pensamiento que estábamos empezando ayer, ¿no? Ya hemos charlado un poco, así que vamos a retomar ese pensamiento y vamos a tratar de formarlo un poco más, ¿sí? Bueno, veamos entonces nuestra presentación. No, ahí. Ya deben poder ver las diapositivas. Proverbios Sí. es uno de los libros más importantes de esta sección, que es parte de la subsección de los libros poéticos. Recuerden que nosotros dijimos que los libros poéticos, bueno, sí, son todos poéticos, pero algunos también son clasificados como sapienciales. ¿Cuáles son los libros sapienciales? ¿Se acuerdan? Proverbios. Cantar y Eclesiastés. Casi. Proverbios y Eclesiastés, sí. Y Hay uno más. Cantares. No. Job. 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 Sí. Job. Sí. Exactamente. Cantares y salmos son únicamente poéticos. Ahora, aunque hay que recordar que hay algunos que son poemas didácticos. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos poemas didácticos o contemplativos? No hicimos prueba hoy, así que estamos sacando las telarañas un poco aquí en vivo. ¿Se acuerdan cómo se llaman los poemas didácticos de los salmos? Que si quieren enseñar algo. Masquil. Masquiles, exactamente, Sí. masquiles. Masquiles son los poemas didácticos, pero aunque están incluidos algunos de estos poemas en el libro de Salmos, en general es considerado un libro poético nada más. Entonces tenemos Job, Proverbios y Eclesiastés, que son los libros sapienciales. Ahora, nosotros dijimos que lo sapiencial es escrito por sabios y la literatura sapiencial está interesado en enseñar sabiduría para vivir, algo pragmático, para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. Entonces, la idea acá no es solamente darnos alguna teoría que nos haga más inteligentes. La sabiduría hebrea no es de esta forma, no es más bien como diríamos casi académico, no es tan académico, es para vivir de una manera mejor, ¿no? Entonces los principios que nosotros vemos acá en Proverbios son para aplicar a nuestra vida, por eso he titulado esta sección Proverbios, sabiduría para la vida. El carácter de los proverbios en general es que nosotros vamos a encontrarlo en el nombre de hebreo, en el nombre en hebreo de este libro, Mashalim, Mashal, es lo que se conoce como proverbio. Si nosotros lo buscamos en el diccionario, nos va a decir es una máxima expresada con pocas palabras y de uso popular. Pero cuando nosotros vemos a los proverbios en el Antiguo Testamento, aunque sí tenemos algunas máximas expresadas con pocas palabras, especialmente en la última sección,
lo que está buscando más que nada es tratar de mostrar la necedad de no buscar a Dios. ¿Sí? Entonces la sabiduría hebrea siempre está conectada con un carácter religioso, siempre tiene que ver con la persona de Dios o su adoración. Entonces nosotros tenemos este gran versículo, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. El temor de El Jehová. El temor a Jehová. Sí, a el temor a Jehová. Entonces, esto es el principio de todos los proverbios. Si nosotros estamos en la voluntad del Señor, adorando al Señor, exaltando su nombre, entonces nosotros debemos de estar bien. Pero lo que quiere hacer es sátira del mundo sin Dios. ¿Qué es una sátira? ¿Alguien sabe qué es una sátira? Esto es una forma literaria, una sátira. Una sátira es una burla, ¿sí? Es una burla. Entonces, los proverbios van a tratar de básicamente ridicularizar el mundo sin Dios. Sí, sí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, no tener temor a Jehová o vivir de una manera secular es una manera de vivir neciamente. Entonces, los proverbios son famosos por contrastar un camino sabio con un camino necio. ¿Sí? Una forma de ser sabio, una forma de ser necio. ¿Sí? Y por ahí lo llaman mashalim, no necesariamente solamente una máxima, sino que es más bien un contraste entre los sabios y los necios. Uno de los proverbios que muestran esto es Isaías 14:4. Ahora no se encuentra en proverbios, pero es un proverbio. Así que alguien me puede leer Isaías 14:4. Isaías 14:4. ¿Alguien lo tiene? Sí, pastor. Adelante. Isaías 14:4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Entonces, nosotros estamos viendo que Babilonia iba a causar la cautividad, va a pensar que es grande, pero lo que no sabe Babilonia es que ellos están experimentando una grandeza de destruir tanto a Jerusalén como a Egipto, no porque ellos son grandes, sino porque Dios así lo ha permitido. Y cuando Dios ha terminado con este permiso que le da a Babilonia, entonces Babilonia va a ser arrasado. ¿Sí? Nosotros conocemos la historia, ¿no? Por Medo-Persa, el imperio Medo-Persa que viene y arrasa con la ciudad de Babilonia y su imperio, ¿no? Entonces ellos en su momento pensaban que eran grandes, pero no reconocían a Dios. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuál es la circunstancia en la cual caen? Históricamente, ¿qué está pasando? En Daniel la historia nos cuenta. ¿Qué pasa cuando Babilonia cae? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el emperador? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué cae? Ellos no escuchaban la voz de los profetas. ¿Okay? No escuchaban la voz del profeta, pero hay un Escuchaban. episodio específico. ¿Quién es el último emperador de Babilonia? Mm. Ay,
Bueno, les invito el año que viene a tomar libros históricos. No tocamos mucho ese punto, ¿no? Porque está en Daniel, entonces los libros históricos no se encuentran dentro de esta época y no lo cubrimos específicamente. Daniel vamos a ver en los libros proféticos. Pero Belsasar es el último rey de Babilonia y él está teniendo una fiesta y decide traer las copas consagradas del templo de Jerusalén y tomar de ellas. Y de repente aparece como una mano escribiendo sobre la pared, ¿no? ¿Han visto la escritura sobre la pared? Bueno, eso es un proverbio, una máxima expresada diciendo tus días son contados, porque él escribió, Mené, Mené, Tekel, Ufarsin, ¿no? Ha sido pesado en la balanza y te falta, ¿no? Entonces su tiempo está acabándose y esa misma noche el imperio babilónico cae. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, ¿no? Entonces, aunque Babilonia se crea grande, la única razón por la cual ellos tienen poder sobre Jerusalén es porque Jehová así lo ha permitido. Entonces, en Isaías él dice, y Isaías es un profeta preexílico, pero antes del exilio él dice, ustedes van a caer, porque yo nada más estoy permitiendo. Entonces, lo que estamos viendo en cuanto a los proverbios, básicamente son dos funciones. Uno es una función de oráculo, ¿ok? Esto tal vez sea un nuevo término para ustedes. Ya lo van a necesitar para la materia que viene y los libros proféticos. Oráculo quiere decir como vidente, ¿no? Y yo estaba haciendo mención de esto un poco cuando nosotros hablamos de los libros sapienciales, que básicamente el que está hablando te va a decir hacia dónde dirige el camino, ¿no? Hacia dónde va la ruta. Cuando dije vamos hacia el sur, 4 horas por la ruta 9, puedes llegar a Tucumán. Si no quiero llegar a Tucumán, entonces no emprendo viaje al sur por la ruta 9 por 4 horas. Es fácil, ¿no? Entonces lo que hace básicamente es uno que está advirtiendo de una vida sin Dios y cómo va a terminar, ¿sí? Y la otra perspectiva es de parábola, ¿no? Parábola es un uso de cosas comunes para explicar algo más profundo, ¿sí? Entonces, estas dos funciones van a tener los proverbios. Quieren contrastar la vida sabia y la vida necia, y quieren advertir a los jóvenes más que nada de cómo han de vivir su vida. Entonces siempre se relaciona con la sabiduría de los sabios. Nos menciona en capítulo 1 los sabios de Israel. Y justamente por esta frase, los sabios, el libro en sí es anónimo. Es decir, para autoría sí tenemos algunos nombres mencionados, pero son para secciones, no son para todo el libro. Es una colección de dichos de los sabios de Israel. También para la fecha, hay algunas pistas que nos muestran que puedan ser después de la monarquía unida, pero fuera de eso no tenemos mucho para decir ahí. Entonces es anónimo, es tradicional en cuanto a la sabiduría judía y es epigramático. ¿Okay? Epigramático significa que es una burla mordaz e ingeniosa. ¿Okay? Entonces, básicamente el mismo sentido de sátira. ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuáles son los temas que vamos a ver? Bueno, se emplean los proverbios para ilustrar una declaración, terminar un argumento o dar autoridad a una amonestación. ¿Okay? Ahora, nosotros hacemos esto todo el tiempo, no se confundan con esto. Por ejemplo,
A mí me dan, yo no tengo auto, entonces Juan Carlos dice, "Ay, voy a regalarle un auto". Y me regala, y yo digo, amén, gloria a Dios. Y me manda un Ford Falcon medio oxidado, que necesita una nueva caja, que no funciona los vidrios, qué sé yo, falta un foco, y él me lo regala. Y yo digo, muchas gracias, hermano, muchas gracias. No, creo que no es para mí. ¿Okay? ¿Qué pensarían de mí en mi carácter cristiano? ¿Está bien? ¿Está mal? No, bueno, ¿para qué le voy a regalar algo que no sirve? Bueno, es una manera de mirarlo, pero ¿cuánto tendría que gastar para comprar un auto? ¿Y cuánto tendría que gastar para arreglar una caja y hacer arreglos pequeños? Algunos piensan que si yo no estoy dispuesto a esforzarme para algo, entonces no merezco ese algo, ¿no? A fin de cuentas, Juan Carlos podría ofenderse bastante. Yo sé que él no es así, pero hay personas que podrían ofenderse bastante ahí. ¿Por qué? Porque al caballo regalado no se le mira a los dientes. ¿Okay? Acabo de hacer uso de proverbio. No es un proverbio bíblico, pero es un proverbio de todas formas, ¿no? Entonces yo no necesito explicar más ya, porque he dicho el proverbio. Es una sabiduría aceptada dentro de la cultura, ¿no? Entonces eso ya termina el argumento, ya ilustra lo que estoy tratando de decir, me da autoridad a lo que estoy tratando de retar a mi persona por esta situación, ¿sí? Entonces, para eso se usan los proverbios. ¿Okay? Ellos daban autoridad porque son las autoridades sapienciales de Israel. Entonces, si tenés una situación ahí para arreglar, entonces, como nosotros usamos diferentes fuentes para apoyar nuestros argumentos, se empleaban los proverbios para esto. ¿Okay? Entonces, su función principal es de enseñar y dar buen criterio. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que se enseña? Si su función principal es docente de enseñar, ¿qué es lo que enseña? Bueno, perdón, ¿alguien me puede leer Proverbios 1, versículo 2 a 4? Amén. Adelante, Para hermana. entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los inteligencia y cordura. Ok, perfecto. Entonces queremos comunicar la sabiduría, que sabiduría para ellos es como un criterio, ¿sí? Una cosmovisión completa, un criterio cultural. E instrucción, doctrina significa instrucción. Literalmente acá es Torah, ¿no? Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces usaban eso para instruir a la persona cómo han de caminar. Toda la sabiduría tiene que ver con Dios, ¿no? Ayudar a comprender palabras llenas de sentido. O sea, cuando yo hago referencia a las escrituras, ustedes las conocen tan bien que ya pueden hacer conexiones a esto. Adquirir la instrucción, prudencia, justicia, rectitud, equilibrio, hacer sabios a los jóvenes inexpertos y dar conocimiento y reflexión. Su sabiduría se basa en el temor de Jehová.
Bueno, como dijimos, este es anónimo porque es una recolección de diferentes dichos y diferentes secciones, pero hay algunos autores que sí se destacan dentro de esta colección. En primer lugar es Salomón. Sabemos que Salomón era el rey más sabio de la tierra. Otro es esta frase, los sabios, ¿sí? Otra colección, la mayor parte de los proverbios están escritos por los sabios. Los escribas copistas de la corte de Ezequías, rey de Judá. Después tenemos dos que son gentiles, Agur y Lemuel. Lemuel es un rey. Agur viene de la misma raíz donde nosotros decimos augurio. ¿Qué es un augurio? Augurio sacamos de este agur. Buenos deseos. Buenos deseos. Sí, buenos deseos hacia el futuro, ¿sí? Entonces, algo que te va a ir bien. La idea es que te vaya bien. Entonces, no sabemos exactamente si eso es su nombre o si seguimos sus enseñanzas para que nos vaya bien, ¿sí? Como dijimos, son crípticos, ¿ok? Son medio enigmáticos. Entonces, hasta el mismo nombre, Agur, podría ser también un rompecabezas de autor, tal como tenemos a Teófilo en Lucas y Hechos. No sabemos si es una persona real o si se refería de manera críptica a cualquier cristiano. Sabemos que muchos de los proverbios fueron escritos en la época de Salomón y hay varias razones por las cuales nosotros sabemos eso. En la próxima diapositiva lo vamos a hablar. Pero creemos que fueron retocados después de su recolección y un sabio casi autor, recopilador o editor, podríamos decir, escribió lo que se conoce como el prólogo y el apéndice al final. Recuérdenme que vamos a hablar del apéndice después, pero el apéndice es lo que se escucha mucho en cuanto a Día de las Madres, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de la mujer virtuosa, bueno, ese es el apéndice. Y eso fue escrito por este sabio anónimo. ¿Okay? Si les puedo romper la burbuja de los sueños, tal vez no esté hablando de una mujer ahí. Como es enigmático y como ustedes vienen leyendo en su artículo, se personifica la sabiduría, ¿de qué modo? ¿Masculino o femenino? Asexual sería, pastor. No tiene. Bueno, pero en Proverbios 8, nosotros sí vemos que hay un género identificado. Femenino. Femenino, ¿sí? Entonces, aunque el nombre Sofía en el griego es neutro, no significa que no puede tener indicaciones femeninas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en inglés, todos nuestros sustantivos, todos los nombres, pronombres, bueno, no todos los pronombres, todos los sustantivos son neutros, ¿sí? Entonces, todos los nombres son neutros. Christopher es neutro. Meguinina sería neutro para nosotros, es tu nombre nada más.
Pero eso no quiere decir que hay ciertos nombres que van para hombres y hay ciertos nombres que van para mujeres, aunque son neutros en cuanto a su género. ¿Okay? Si yo escribiera mi nombre en vez de CH con una K en inglés, entonces más bien sería mujer. ¿Sí? El CH muestra masculinidad, aunque el nombre en sí es neutro. Entonces, en el griego, la palabra Sofía es una palabra neutra. ¿Mm? Pero cuando lo usamos como nombre de una persona, tiene connotación femenina. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros no vemos a hombres llamados Sofía. Ahora en el español, Sofía es lo que se llama transliteración, no es una traducción. Usamos los mismos sonidos que verías en el griego y se aplica a nombrar a una mujer. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo a 31, 10 a 31, es casi seguro que no estamos hablando de una mujer literal. Estamos personificando la sabiduría ahí. Lo que hace la sabiduría, lo que ves a la mujer haciendo, es lo que haría la sabiduría. ¿Okay? La sabiduría no avergonzará jamás a la vida de alguien que la tiene. ¿Okay? Una persona sabia va a ser alabada. Sus hijos se levantarán y la llamarán preciosa o alaban. Su precio es más allá de los rubíes. ¿Okay? Estamos hablando en realidad de sabiduría. Que eso no nos quite el brillo para el Día de la Madre cuando usamos ese pasaje, pero en realidad nosotros en cuanto a proverbios casi sabemos que esto no está hablando de una mujer en sí. No quiere decir que una mujer que haga eso no es preciosa y virtuosa, no. Pero como son enigmáticos los proverbios y ya hemos visto la sabiduría vestida de género femenino, más bien este apéndice al final se refiere a la sabiduría en sí. ¿Okay? Hay muchos otros pasajes que hablan acerca de mujeres virtuosas en la Biblia que podemos utilizar, pero bueno. No critiquen a sus predicadores y pastores cuando utilicen ese pasaje. ¿Mm? Es tradición. Bueno, dijimos que sabemos que estos fueron escritos en diferentes fechas. Voy a regresar a la diapositiva anterior después. Pero nosotros sabemos que más bien después del Reino Unido de Israel, es decir, después del tiempo de Salomón, o durante o después de Salomón, que fueron la mayoría de estos proverbios escritos. ¿Por qué? Porque las doctrinas de los proverbios nos muestran una doctrina posterior al Reino Unido. ¿Okay? Recuerden que nosotros hablamos acerca del enoteísmo cuando hablamos de Job, porque Israel era enoteísta premonárquica, dijimos. Pero durante la monarquía unida, ya tenemos la institución, especialmente desde Salomón. Nosotros tenemos la institución del templo y un enfoque fuerte en el Dios del pacto, Jehová. Entonces es durante y después del tiempo de Salomón que se va menguando el enoteísmo israelita y se va alzando, fíjense los términos, monoteísmo judío. ¿Ok? El enoteísmo israelita engloba a todos, pero el monoteísmo solo es judío. ¿Por qué? ¿Qué piensa?
Hagamos conexiones. ¿Qué pasó en la historia? ¿Será por los dioses? Por la revelación a Moisés de los 10 mandamientos, algo así. Ok, pero eso es un tiempo israelita, es decir, el monoteísmo judío es posterior a Salomón. Que a veces nosotros confundimos los términos hebreos, israelita y judío y los hacemos como sinónimos. No son sinónimos. Hebreos son antes de Jacob. ¿Okay? Entonces, Abraham, Isaac, Jacob y tal vez sus hijos todavía eran conocidos como hebreos, ¿no? Pero ya desde Éxodo ya no son hebreos, son hijos de Israel, son hijos de Jacob. Son las 12 tribus. ¿Sí? Estos son los israelitas. Israelitas se refería a todo el pueblo de Israel hasta la muerte de Salomón. ¿Y qué aconteció después de la muerte de Salomón? Se dividió el reino. ¿Entre cuáles reinos? ¿Cómo se llamaban? El reino del norte, el Tiene reino del varios sur. nombres. Judá al sur y bueno, ya viene Sí. el Israel al norte. Ajá. Entonces tenemos el reino del norte, el reino del sur, pero se conocían como en el norte Israel y en el sur Judá. El monoteísmo es judío en cuanto a que los israelitas del norte no tenían el templo y tampoco alababan a Jehová, alababan a Baal. ¿Okay? Entonces, recordamos, Jeroboam puso 2 Baales. Entonces, desde la separación, Israel ya es más pagana. ¿Sí? No tiene ningún rey que teme a Jehová, ningún rey que hace las cosas según la ley. Ellos ya no son pueblo del pacto, entonces ellos son dispersados por los exilios y nunca vuelven. Eso es el final de los israelitas. ¿Okay? Los judíos, sin embargo, sí adoraban en el templo en Jerusalén. Jerusalén estaba en el reino de Judá, en el sur. Entonces ellos tenían el templo, tenían reyes que seguían a Dios, tenían reyes que seguían la ley, ¿no? Entonces ellos eran monoteístas en que solo creían en Jehová. Y especialmente post-exílico, donde nosotros vemos el monoteísmo en alce y la identidad judía también, porque los únicos que vuelven son los del reino de Judá, los judíos. Okay, dijimos ayer, eso eran 3 tribus, Judá, eso era Nuevo Testamento, perdón, Judá, Benjamín y Leví, ¿sí? Porque los levitas estaban en diferentes ciudades, en todo el reino, ¿sí? Cuando nosotros vemos a Josué, cuando está dividiendo la tierra, a los levitas se le da ciudades, no tierra, ¿sí? Porque su porción era Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos términos y enseñanzas de monoteísmo, nos levanta una bandera roja en nuestra cabeza en cuanto a la fecha. Estamos hablando desde Salomón en adelante. ¿Sí? Entonces, sabemos en cuanto a la fecha, la mayoría fueron tal vez escritos durante el tiempo salomónico o preexílico, pero desde el reino de Judá. Hablan de Dios de pacto, Jehová. Okay, esto es el reino de Judá. Soberanía, providencia de Dios, omnisciencia de Dios, Dios como creador, la base inmutable de la moralidad, la ética en Dios. Retribución, recompensa y sabiduría divina como atributo de Dios. Entonces, nosotros en los proverbios tenemos mucha exploración teológica y creación teológica durante esta época. Se está formando ya la idea
del monoteísmo. Y ese monoteísmo, si es que nosotros creemos que Dios es uno únicamente, entonces Dios es el mayor en todo sentido. Eso dirigiría naturalmente a un Dios como creador, un Dios omnisciente, un Dios inmutable. ¿Okay? Entonces, estos conceptos están en su formación acá, aunque Dios ya lo ha dicho. Ahora recién la tradición judía lo está reconociendo como atributos de Jehová. ¿Sí? Entonces, Proverbios nos van a enseñar estos conceptos, tanto algunos atributos naturales y algunos atributos morales. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los atributos naturales y los atributos morales? No salten todo de uno. Okay, Marlene, ¿tenés ahí la respuesta? No, no sé, pero voy a responder. Ok. Que uno, no sé cómo ponerlo en palabras, pero algo así como que uno no se puede cambiar, no se puede modificar y el otro de alguna manera sí. Ok, bueno, no. En realidad los atributos de Dios son inmutables, tanto los naturales como los morales. Los naturales hablan de su esencia. Por ejemplo, las tres omnis. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿sí? Atemporal, podríamos decir. Eterno. Estos son cuestiones naturales de Dios. Describen a su naturaleza. Los atributos morales, sin embargo, hablan acerca de las cosas que hace que Dios no sea solamente Dios, sino un Dios bueno. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, es inmutable en cuanto a ser siempre bueno, siempre amoroso, siempre buscando justicia. ¿Okay? Estas son cuestiones que son morales de Dios. Entonces, Él posee esos atributos de su propia elección. Porque Dios podría decidir ser malo. ¿Y qué vamos a decir? Eso es uno de los puntos de Job. Pero Dios no es malo, Dios es bueno. Entonces sus atributos en cuanto a la moralidad son lo que conocemos como atributos morales. Bueno, entonces estas cuestiones están siendo exploradas a través del libro de Proverbios y ya vemos que están teniendo atracción en cuanto a la tradición de los judíos, en cuanto a su criterio, en cuanto a su mentalidad, ¿sí? Y eso va a afectar a cómo ellos tienen cosmovisión, a tanto en el tiempo preexílico, exílico y posexílico. ¿Okay? Entonces veamos, básicamente se divide, podríamos hacer más, pero básicamente se divide el libro de Proverbios en tres secciones principales. Tenemos los capítulos 1 a 9, que se conoce como la introducción. Empieza con lo que se conoce como el Jochma. El Jochma es la sabiduría enlazado con creación o formación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo a estos 10 capítulos, ¿no? Nosotros estamos viendo las cosas que nos van a formar a nosotros y que también Dios ha utilizado para crear no solamente el mundo en sí, sino su sistema de justicia, sus leyes en sí, cómo nosotros hemos formado un pensamiento teocrático. Entonces, esto es básicamente partiendo desde la monarquía e involucrando a Dios como el rey sobre nuestro rey, es el Jochma, sabiduría enlazado con la creación y formación.
Esto empieza con el temor a Jehová, es la base de todo. Y después vamos a ver 10 discursos de padre e hijo. Vamos a ver que siempre dice hijos míos, mis hijos. Hagan esto, aquello, no hagan aquello. No vayan por aquí, no vayan para allá. ¿Okay? Y se va a tratar de la sabiduría y el temor a Jehová llevándonos hacia el éxito y la paz. Otra vez, los proverbios son principios, no son promesas. Es compartir la sabiduría tradicional de los judíos en este momento. ¿Quiere decir que no es inspirado? No. Dios lo utilizó en su inspiración para nuestra bendición. Pero Dios no está obligado a cumplir con todo lo que está dicho ahí, porque no es una promesa de Jehová. De hecho, no vamos a ver a Jehová hablando, diciendo, no es una voz profética de los proverbios. Que cuando nosotros estamos leyendo diferentes textos, tenemos que conocer su voz para poder hacer una correcta exégesis. ¿Sí? Entonces, si Jehová no nos está hablando, sabemos que son los sabios de Israel. Nos dice en el primer capítulo que este es el sentido del libro. Entonces, nosotros podemos aplicar los principios a nuestra vida y en la mayoría de las circunstancias vamos a conseguir éxito y paz. Sí, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios. ¿Ok? Dijimos que todo está basado en el temor a Jehová. Entonces, en la obediencia está la bendición. Eso es un principio que Dios sí nos da. ¿Ok? Esto ya es idea de Dios, no idea de los sabios de Israel. Sin embargo, tienen sus matices, tal como vimos en el libro de Job. Él siguió al pie de letra todo lo que nosotros vamos a ver acá en Proverbios. O podrían basarse proverbios en la manera que él vivió, y aún así, él vivió de la manera que vivió, tuvo que vivir lo que sufrió, ¿no? Entonces, algunos en esa situación se dan por vencidos. Bueno, hay que entender, esto no son promesas, ¿ok? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, hermanos que están en nuestra iglesia y dicen, bueno, yo crié a mi hijo en los caminos de Jehová y ahora están descarriados, ahora están en otra vida por completo que yo nunca les mostré. ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios no honra su palabra? Okay. Es un malentender en cuanto a los proverbios. Son principios, son principios. Entonces, en primer lugar, la sabiduría y el temor a Jehová tiende a llevarlos a éxito y paz. Y la insensatez y la maldad tiende a llevar hacia la ruina y la vergüenza. Pero ¿cuántos de ustedes saben lo que está pasando? Yo no sé lo que está pasando, pero porque no lo veo, pero hay una serie en Telefe llamado El Gran Hermano. Okay. Es la definición por completo de insensatez y maldad. Y no les está llevando a ruina y definitivamente no tienen vergüenza. ¿Okay? Pueden ganar mucha plata. ¿Okay? Estos son principios. Pero está basado en el concepto sí dado por Dios. En la desobediencia está la maldición. ¿Okay? Entonces, aunque ellos no lo vean ahora, aunque su sufrimiento no es aparente a nosotros, ¿okay? Cuando nosotros obedecemos a Dios, sí tenemos la esperanza eterna para que nos espera. ¿Okay? Aunque tengamos que vivir circunstancias miserables acá. En esta sección, nosotros encontramos 4 poemas de la sabiduría personificada. El artículo que yo les di se trataba de uno de ellos. En realidad son 4. ¿Okay? Y ustedes pueden leer estas secciones después si así lo quieren hacer. El capítulo 8 es el más debatido, por eso elegimos ese capítulo. ¿Okay? Los otros poemas no tienen tantos problemas. En la segunda sección,
Perdón, el 4 poemas de la sabiduría personificado nos habla acerca de cómo fue utilizada la sabiduría en cuanto a la creación y formación. Y si nosotros utilizamos a la sabiduría, también nosotros podemos crear o formar una buena vida. Jochma, la sabiduría en este sentido. ¿Okay? La segunda sección, los proverbios propiamente dicho. ¿Sí? Dijimos que son, el proverbio es mashal, esta sección es la mashalim. ¿Okay? Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a leer proverbios, los primeros 9 capítulos parecen que nos va todo bien, estamos siguiendo todo bien, hay un hilo conductor, de repente llegamos al capítulo 10 y es y vos decís, uno no tiene nada que ver con el otro, y no, son mashalim, son proverbios cortos que enseñan algo profundo, ¿sí? No tenemos tiempo para leer todos los proverbios, pero son reglas para la vida. Les animo a que puedan leerlo después. Hay diferentes que uno puede aplicar. Otra vez, nosotros estamos viendo acá, los proverbios hablan de probabilidades, no de promesas. Job y Eclesiastés tratan a las excepciones de las reglas. ¿Okay? Entonces puede ser que vivas toda tu vida viviendo según la regla, digamos, según la norma, lo que es normal. O puede ser también que tengas que vivir las excepciones. Pero que nos toca normalidad o que nos toca la excepción de las reglas provistas ahí en Proverbios, nosotros todavía podemos descansar sobre la inmutabilidad, la bondad de Dios en esa inmutabilidad. Inmutabilidad significa que no cambia. Y finalmente, la aplicación de los proverbios, esto es capítulos 30 y 31. Agur, el lector modelo de encontrar sabiduría en las escrituras. Otra vez, esto es de donde sacamos la palabra augurio. Entonces, si queremos que nos vaya bien en la vida, apliquemos, leamos, meditemos sobre la sabiduría que es encontrada en las escrituras, aplicamos esa sabiduría a nuestra vida. Finalmente, Lemuel, sabiduría de su madre, de cómo vivir. Estos son la sabiduría que él comparte, son los versículos 1 a 9. Y después tenemos el pasaje de la mujer virtuosa que ya estábamos hablando anteriormente. Ok. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos visto en Proverbios, sus divisiones, antes de continuar con la clase? Algunas cosas que no quedaron claras. Ok. Bueno, entonces vamos a tomar unos 10 minutos para un descanso y vamos a decir que ya son las 7. Entonces a las 7:10 nos encontramos de vuelta y vamos a ir hablando más a fondo de lo que empezamos a hablar al final de la clase de ayer. La cuestión de Sofía y Genita y también Sofía y Logos. ¿Ok? Así que tomemos unos 10 minutos y a las 7:10 nos encontramos de vuelta. Y Dios les bendiga. Bendiciones y bienvenidos a esta segunda sesión de la clase de hoy. Nosotros estábamos hablando acerca de la exploración teológica que se encuentra en el libro de Proverbios. Y les había dicho en una de las diapositivas anteriores. No lo escucho. Son sus auriculares, creo, porque los demás me están escuchando, ¿que no? Sí, lo escuchamos, Sí. Ok. Entonces, estamos hablando acerca de la exploración teológica que estaba haciendo el pueblo de Israel, transicionando desde el enoteísmo hacia el monoteísmo. Sin embargo,
Ese monoteísmo acontece ya después de Salomón y más bien en su auge en cuanto al tiempo del segundo templo, es decir, desde Esdras y Nehemías en adelante, ¿no? Profetas como Zacarías, que están hablando acerca de este segundo templo, contemporáneos a Ageo, contemporáneos ya del segundo templo. Sin embargo, no se puede negar los varios pasajes donde ciertamente parece que Dios no está solo, que Dios no está solo. Uno de los pasajes más famosos y debatidos es justamente Proverbios 8, versículo 22 en adelante, donde nosotros vemos a la sabiduría personificada a través de la voz de una mujer, y empieza a hablar acerca del hecho de la creación. ¿Sí? Nosotros tuvimos un artículo leyendo acerca de esto, y solamente para repasar, solamente para refrescar la memoria, nosotros habíamos llegado a la conclusión ayer, creo que los dos grupos, ¿no? Aquí estaban de acuerdo con Irineo de Lyon, y que esto sí es una teofanía. Teofanía significa aparición divina antes de la encarnación de Cristo. Y si mal no me acuerdo, habían dicho que esa es una teofanía del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? ¿Hay algo más para agregar antes de continuar? Profe, en realidad, bueno, yo como le decía a los compañeros ayer, el texto me da vuelta a la cabeza en sí, ¿no? Porque hay que leerlo varias veces. Y está bueno porque esto nos hace ser críticos. Si bien es cierto, este artículo nos habla acerca de estos teólogos que tenían cierto grado de conocimiento que para nosotros es mucho, y hablan de algo que quizás, si bien es cierto, se trata en el concilio, en el primer concilio, el 325, en todo caso, y que se enfrentaban a ciertas oposiciones con otras posturas, ya sea de Marcio, de estos gnósticos que de pronto, hasta el mismo Arrio, ¿no? Que de pronto tenían otra postura, y luchar contra eso, e ir conociendo, a ver, ¿cómo puedo decirle? En ese tiempo era muy limitado quizás o me puedo equivocar en esto, que era muy limitado al conocimiento que luego, obviamente, ya en el Nuevo Testamento, propiamente, es diferente. Y hablar de una dualidad, por ahí he llegado en algún momento a observar una dualidad entre solamente, bueno, puede ser el Padre y el Verbo. Y quizás eso por ahí no, a mí en lo personal me ha sacado me ha saturado la cabeza en cierto sentido del pensamiento preniciano, ¿no? Así, si bien lo digo, que era quizás más limitado a lo que hoy tenemos. Hoy ya con mucho énfasis podemos decir, hablamos de la Trinidad, Padre, segundo Hijo, por ponerle la posición así, y tercero Espíritu Santo, cosa que en ese tiempo no tenían esa revelación, salvo por lo que se expone. Bueno, en el tiempo preniceno, nosotros justamente estamos desarrollando estos conceptos a ver cómo funciona. Y bien ha mencionado que en realidad desde el tiempo del segundo templo hay un pensamiento, aunque bien el judaísmo es monoteísta, hay un pensamiento dual de Dios, por lo menos dual. Y eso se enfoca en uno de dos personas. El Malach Jehová, que es el ángel de Jehová. Por ejemplo, en el relato de Éxodo 3,
nosotros encontramos que Jehová le está hablando a Moisés, pero su ángel está en la zarza. O cuando Dios está mandando a Moisés, yo mandaré mi ángel delante de ustedes, en lo cual está mi nombre. Y en cuanto a este, no es un ángel cualquier, este ángel, porque poner su nombre sobre el ángel le daba la autoridad de Dios mismo. Es decir, es el mensajero, sí, de Dios, pero él mismo es Dios. Entonces, hay varios pasajes que son debatidos ahí ya en el tiempo del segundo templo. Y más aún cuando nosotros empezamos a ver el concepto del Nuevo Testamento, especialmente desde Juan, capítulo 1, y el concepto del logos preexistente a la encarnación de Jesús. Estamos empezando a entrar en cristología, lo que es la persona de Cristo, su función en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, el tiempo preniceno es después del cierre del Nuevo Testamento y antes de 325, ¿sí? Todos estos años anteriores son considerados el tiempo preniceno. Y es ahí donde nosotros vemos mucha formación teológica. Y uno de los aspectos más fundamentales del cristianismo es el concepto de Dios triuno, o la Trinidad en sí. Es ahí en Proverbios 8 que yo aprovecho para empezar a hacer enlaces entre nuestras materias bíblicas con algo ya teológico, ¿sí? Y me alegro, miren mi cara de felicidad, me alegro que les haya dado vuelta la cabeza, porque este tema no es fácil, solamente porque nosotros tenemos un credo diciendo que creemos que Dios es triuno en Padre, Hijo, Espíritu Santo eternamente, desde eternidad para eternidad. Es fácil recitar, pero llegar a las razones bíblicas a veces no es tan fácil. Y lo que yo quiero para ustedes es justamente no que sepan los datos. En 325 hubo un concilio de Nicea donde se discutió dos conceptos especiales. Uno en primer lugar, en primera instancia, era la persona de Cristo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? ¿Sí? Y si Jesús y Cristo es lo mismo, porque eso no fue tan claro también, tampoco en ese momento, ¿no? Y en segundo lugar, cuestiones de canon, ¿sí? Pero no quiero que sepan solamente los datos. Yo quiero que escuchen los argumentos y que nosotros empecemos a pelear con las contraposturas. Porque saben que lo que nosotros llamamos como ortodoxia, la correcta enseñanza, empieza con Nicea. Y las otras posturas que fueron debatidas son consideradas herejías. Pero esas mismas herejías que vemos, que fueron discutidas no solamente en Nicea, Constantinopla, en diferentes lugares, tienden a reaparecer. Y reaparecen justamente porque nosotros como cristianos no hacemos nuestra debida diligencia de estudiar y saber cuáles son los argumentos, cuál es su idea en contra de lo que nosotros estamos diciendo, cuáles son las otras posturas. ¿Okay? Entonces, yo quiero saber, fuera de la tradición, fuera de lo que nosotros sabemos que es ortodoxo, ¿cómo llegaron a la conclusión que Irineo tenía razón? No estoy diciendo que no tenía razón. Yo solamente quiero saber el por qué. Que ustedes dicen, los dos grupos mencionaron a Irineo, entonces me enfoco ahí. ¿Okay? ¿Por qué pensamos que Irineo es correcto y, por ejemplo, el pensamiento arriano no?
En primer lugar, ¿podemos resumir la postura de Ireneo? Bueno, él, creo que él hace, no recuerdo hoy, sí, creo que escribe 5 o 6 libros, me parece, Ireneo. Sí. Acá en el artículo nos enfatiza el 5.º libro, donde él refuta ese momento, dejando en claro la crucifixión de Cristo. Y expone ahí los pensamientos gnósticos contrarios acerca de lo que se venía hablando, por ejemplo, de los gnósticos o de la materia, del pensamiento que posiblemente en la creación, creo yo, no sé si puedo hacer una buena sintaxis en esto, porque no es fácil en realidad, todo no es fácil en realidad. Si se hablaba de la materia, se hablaba de semidioses o ángeles menores que habían colaborado con la creación, entonces en la crucifixión creo que es la respuesta más contundente de Ireneo, ¿no? Como prueba mayor hacia todos los pensamientos contrarios, acerca de que si dice, creo que dice en su artículo, si la materia pudo soportar al Hijo, es decir, la cruz pudo soportar al Hijo, entonces quiere decir que el Padre es soberano, una cuestión así, que el universo fue creado, ideado con antelación a la materia. Pero, o sea, no es fácil para mí explicarlo en realidad, pero bueno, no sé si estoy encaminado en el principio o no, pero la cruz creo que es la exposición más contundente contra todos los pensamientos gnósticos. Cuando yo hablo gnóstico, no sé si estoy hablando solamente en base a la experiencia que fundamentaban los demás, y no en la enseñanza propiamente dicha, ¿no? En la enseñanza de doctrina, sino el gnóstico me parece que se inclinaba más por la experiencia espiritual, o se basaban en eso y no en la realidad de la enseñanza doctrinal. Bueno, parte, pero en sí. No es nada fácil en realidad. Ok, entiendo hacia dónde va. En realidad nosotros cuando estamos viendo a Ireneo, él está más preocupado por una cuestión de verbo eterno, ad eterno, ¿no? Siento yo, que en cuanto a la materia en sí. Ahora, él va a hablar acerca de la crucifixión en cuanto a debatir lo gnóstico, sí. Pero en primer lugar, él se apoya justamente en nuestro texto que hemos estado viendo para hablar acerca de la eternidad del Hijo anterior a la encarnación. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la primera parte? Porque hay dos menciones acá. Nosotros vemos de Ireneo. En primer lugar, nosotros vemos que está hablando acerca del verbo, el logos, por así decirlo. Cuando nosotros vemos el término o el verbo o logos, estamos hablando del mismo, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad anterior a su encarnación, o sea, preencarnacional. ¿Okay? Era preexistente anterior al nacimiento de Jesús acá en la tierra, la segunda persona de la Trinidad. ¿Okay? Y algo interesante que parecen estar llegando muchos de los autores que nosotros hemos visto, no solamente Ireneo, pero yo hago hincapié en Filón de Alejandría en cuanto a nuestra presentación. Bueno, ahí veamos en presentación porque tengo la pregunta ahí para que ustedes puedan ver, ¿no? La pregunta original que no les hice a ustedes, pero para que ustedes puedan verlo, yo les dije, Filón de Alejandría armonizó los conceptos de Sofía, o sea, sabiduría griega, con logos, el agente del accionar de Dios, desde el capítulo 8 de Proverbios con capítulo 1 de Juan.
que Filón de Alejandría no es el único en el artículo que hizo eso. El primero en hacerlo es Irineo, justamente, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta armonización? ¿Por qué o por qué no? Lo que estamos buscando en realidad es ver cómo la naturaleza de Jesús como hombre podría ser igualado a la naturaleza divina eterna de Dios, porque nosotros creemos que Jesús es Dios, no solamente es hijo de Dios, es Dios en sí. Pero como un hombre llega a ser Dios, o como Dios llega a ser un hombre, ¿ok? Entonces, lo que estamos hablando acá es que no están buscando necesariamente una Trinidad. En primera instancia, no estamos buscando una Trinidad. Estamos tratando de definir la persona de Cristo. Sí, Pastor Pablo. Sí, creo que ese es el pensamiento de los teólogos, por lo que vi cada uno, la idea de comprender cómo es el origen o el principio tal vez de la función, cómo surge todo eso, ¿no? De hecho, la palabra engendrar es una de las palabras que a través de ir por cada uno de los teólogos, Hipólito, Ptolomeo, todo esto, esa palabra me hizo pensar cada vez que leía uno de ellos, decir la idea de cómo surgió, o sea, cómo le damos una explicación teológica, tal vez trazar justamente en esto de Nicea, trazar una doctrina de cómo se originó, tal vez pienso en esto, y poder darle argumentación bíblica, ¿no? Amén, amén. Creo que esta es la idea principal de las primeras secciones, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo, estamos tratando de dar justamente ese origen de Jesús anterior a su origen en la tierra, porque sabemos que es preexistente. Pero lo que están buscando los teólogos es pasaje bíblico que apoya esa preexistencia. Ahora, por excelencia vamos a Juan. Pero recuerden, Juan es un evangelio cristológico que nos quiere definir quién es Cristo, pero también es debatido si Juan es gnóstico o no en este tiempo. Entonces, los teólogos de este tiempo sí recurren a Juan 1, que explica perfectamente para nosotros la preexistencia de Cristo en el Logos. ¿Ok? Pero ellos están buscando otro apoyo que no sea Juan. Y entonces, Ireneo, ¿dónde se apoya? Se apoya en Proverbios 8. ¿Ok? Y es justamente por este término, engendrado, fui engendrada, dice Sofía. Primero entre toda la creación. Ahora, cuando nosotros leemos esto, naturalmente, si nosotros estuviéramos hablando de una persona de la Trinidad, ¿a quién lo atribuimos? ¿Quién es engendrado dentro de la Trinidad? Bueno, la conclusión que da el editor es que se podría aplicar tanto como a Cristo como al Espíritu Santo. Habla algo de algo metafórico, como que le encuentra ahí como un puente para tratar de explicarlo. Creo que, no sé, eso es lo que dice el texto, perdón. Sí, Navascués dice así, no estoy tan de acuerdo con Navascués. ¿Okay? Entonces yo les di un texto a lo cual a ver, vamos a llegar a una síntesis. Pero hay una razón por la cual yo estoy más de acuerdo con Ireneo que Navascués en este punto. En primera instancia, la única persona engendrada de la Trinidad es necesariamente Jesús. Ojo, ojo, dije Jesús, no dije Logos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy teniendo cuidado con estos términos?
porque nosotros lo usamos igual. Yo digo hijo de Dios y todos pensamos en Jesús. Yo estoy hablando de la persona de Jesús en primera instancia como engendrado. ¿Por qué? Estoy tomando con pinzas esto y tal vez no lo hemos pensado, pero esto es necesario pensar. ¿Por qué es engendrado Jesús? Porque se hizo carne. Exactamente. Es la única persona de la Trinidad que también es humano. ¿Ok? Es humano en la persona de Jesús de Nazaret. No quiero que ustedes piensen heréticamente. Yo estoy separando la persona de Jesús de Nazaret como persona histórica del Hijo de Dios. Yo creo que son iguales. Uno es una persona eterna de la Trinidad y uno es una persona histórica que nació, murió, resucitó y ascendió al trono. ¿Ok? Pero es necesario que el Hijo sea engendrado porque es humano. Dios, sin embargo, no puede ser engendrado. Si Dios fuera engendrado, eso quiere decir que hubo un tiempo donde Dios no existió. Ahora, nosotros hablamos acerca de los atributos naturales de Dios. Él es eterno. Eso es un atributo natural de Dios. Si nosotros igualamos Padre, Hijo y Espíritu Santo como Dios de igual manera, entonces ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu de Dios pueden ser engendrados. Pero, ¿dónde está el pero? ¿Qué están pensando? Debe haber un pero en su mente. Debe existir. El Espíritu Santo. ¿Qué del Espíritu Santo? En Gira, engendrar el Espíritu Santo, que no termino de comprender ahí. Ok. Que cuando nosotros miramos a Proverbios 8, 22 en adelante, si solamente tomamos a Navascués, nosotros vamos a decir, sí vemos cómo podría ser el Logos, pero más bien Sofía es el Espíritu Santo. En ese punto, yo estoy de acuerdo con él, pero hay una razón por lo cual y tenemos que mirarlo en el texto para entender eso. ¿Por qué Irineo dice que Proverbios 8 es igual a Juan 1? Porque el verbo fue encarnado y fue engendrado en una mujer, María. ¿Okay? Entonces, cuando él ve al texto, sí, ¿quién habló ahí? ¿Quiere dar una...? No, perdón. No hay problema. Entonces... No, sí, más o menos, era más o menos lo poco. Perdón. Quería sacarme el anclaje y te silencié, pastora. ¿Me escucha? Ahí está. Sí, no, mi Zoom se hizo mal. Ahí está. Sí, cuando hablamos cuando hablaban de engendrar, lo que yo entiendo, ¿no? Cuando hablamos de Jesús, que ha sido engendrado, y hablamos de que, bueno, nació de una mujer y fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces ahí es como que, no sé, entendí yo esa parte así. Entonces, Dios engendra a Jesús, pero Dios no puede engendrar a Dios, porque eso significaría que Él está creando a Dios. Dios no es creado, Dios es creador. ¿Estamos todos confundidos ahora? Sí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo? Si Dios es eterno, si el atributo de Dios es eterno, y decimos que los tres son uno, pero ahora hablamos de que se engendró, ¿no? El Hijo de Dios encarnado, ¿cómo
¿cómo podemos meter teológicamente eso? O sea, no sé. Ok, No me da bueno, la cabeza hasta acá arriba. ok, bueno, les voy a llevar por el camino. Les voy a llevar por el camino. Yo quiero que peleemos con esto porque esto es un tema importante para entender, ¿no? El Hijo de Dios, el Logos, Dios preexistente como Hijo, no fue engendrado. Cuando se encarnó, fue engendrado. Su parte física tuvo, su parte material, como vos decís, Juan Carlos, tuvo un principio. Su existencia, sin embargo, como Dios, no tuvo principio. Entonces, Jesús es engendrado, pero el Hijo de Dios no es engendrado. Entonces, esto se llama, esta unión entre el Hijo de Dios Logos y el Hijo de Dios Jesús, se llama la unión hipostática. ¿Habrán escuchado ese término? Unión hipostática. Ok. Les voy a poner en el chat. Hipostática. Ahí está la palabra. Y viene de dos términos griegos. Hupo y stasis. Hupo significa debajo de, y stasis significa siempre conectado o siempre igual. ¿Se acuerdan, Filipenses? Sí. ¿Lo puedes repetir de nuevo? Que la hipostática. Sí. Y hipo significa debajo de, ponerse debajo. Viene del griego hupo. Entonces, en Efesios 5, cuando dice sométanse los unos a los otros, usa el verbo hupotasomenoi. Pónganse debajo del otro. ¿Sí? Eso es lo que significa someterse. Y stasis significa igual. Igual. La unión hipostática es la unión entre el Hijo de Dios, que es Dios preexistente, nunca creada, nunca engendrada, y la persona de Jesús histórica, que tuvo un principio desde el vientre de María, que fue engendrada por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Estas personas son unidas. Cuando nosotros decimos es 100% Dios y 100% humano, la lógica del pensamiento es, estos son 200%. Nadie puede ser 200%. Tenés razón. Es 100% Dios en su forma logos y es 100% humano en su forma de Jesús. Y estas dos están unidas para siempre desde la pasión. Y esto es lo que va a hablar Irineo, ¿ok? Lo que vos estabas diciendo antes, Juan Carlos. La preocupación mayor de Praniceno es cómo es que nosotros podemos decir que Jesús es Dios, porque Jesús es un hombre. ¿Okay? Jesús murió, Jesús fue resucitado por el poder de Dios. Gloria a Dios. Pero si Jesús fue levantado de entre los muertos por el poder de Dios, ¿eso lo iguala a Dios? Ok. Entonces, veamos el grano, porque tenemos 15 minutos. Okay. El grano del asunto. El mayor obstáculo que tuvimos en cuanto a nuestro entendimiento de la persona de Cristo
es el pensamiento arriano. ¿Okay? Hay otros pensamientos que podemos hablar de nestorianismo, docetismo, pelagianismo, perdón, que también desafiaron, pero el desafío mayor era el pensamiento cristológico arriano y la unión de Sofía Logos en la teología propia. Teología propia significa la doctrina de Dios desde Proverbios 8:22. Irineo hace bien con el texto que le es provisto para decir, Sofía dice que es engendrada por Dios, entonces Sofía debería ser igual al Logos que está descrito, o sea, el Dios Hijo preexistente, que está descrito en Juan capítulo 1. Irineo iguala Sofía no al Espíritu Santo, sino a Jesús. ¿Okay? Filón de Alejandría va a hacer lo mismo. ¿Okay? Entonces, Arriano propuso entonces, como los dos fueron engendrados, los dos fueron creados, el único que es Dios, Dios, es Jehová, Dios Padre. ¿Okay? Entonces, nosotros seguimos la línea monoteísta. Porque una de las acusaciones de los judíos es que cuando nosotros empezamos a agregar personas a Dios, nosotros dejamos de ser monoteístas y empezamos a ser politeístas. Tenemos varios dioses. Bueno, la Trinidad está diciendo que los tres son uno. ¿Okay? Entonces, Arrio dice, estoy de acuerdo. Porque tanto Sofía como Logos, Sofía en Proverbios 8 parece ser engendrada. Arrio no va a conectar Sofía a Logos. Arrio va a decir, Sofía es el Espíritu Santo que fue engendrada. Y Logos es el Hijo de Dios que también fue engendrado. Entonces, estos dos provienen de Dios, pero no son igual a Dios. Ellos más bien pueden ser considerados como agentes o objetos de la creación. El término que él va a usar es demiurgo. Un demiurgo es la fuerza de Dios para creación. ¿Okay? Puede ser un intermediario entre lo trascendente y lo inmanente. Es decir, lo que es la esfera de Dios, donde nosotros no nos podemos acercar, y lo inmanente acá en la tierra. Pero no son igual a Dios. Dios es el único Dios. Estos dos, Sofía y Logos, son homo ilusión toi patri en el griego. Y esto acá, no debe decir ilusión, no sé por qué debe ser un autocorrecto. Homoiusión. Esta I, homo significa igual. Homoi, sin embargo, en el griego, significa semejante. Usión o usia es sustancia. Es decir, su esencia, la esencia tanto del Espíritu Santo como el Verbo Eterno, no son Dios, son semejantes al Padre, son engendrados por el Padre. Y ellos fungen como intermediarios entre Dios y la creación. Debajo de ellos tenemos el primogénito entre la creación, Jesús encarnado. Él es la expresión material del logos inmaterial. Esto empieza un pensamiento que no vamos a entrar ni tenemos tiempo, pero es modalismo. Es decir, él solamente es un modo de Dios en el momento que él vive, pero era solamente para ese momento. Y finalmente, al último de la escala es la creación. Este es el reflejo material de lo inconocible de Dios inmaterial, obrado a través de sus intermediarios Sofía y Logos. Entonces, nosotros estamos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Eso fue obrado a través del poder del Espíritu Santo y de Logos, que son intermediarios entre el deseo de Dios
y la obra de Dios que somos nosotros. Ahora, esto es bastante convincente, tanto de Proverbios 8 como de Juan 1. Porque si los dos son engendrados, tenemos un problema. ¿Cómo nosotros vamos a resolver este problema? Bueno, resolvemos este problema haciendo una buena exégesis de nuestra Biblia. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer una propaganda para este programa que se llama ISOR. Ustedes tienen acá la oportunidad de leer los textos originales, tanto en hebreo como en griego. Y acá tengo el pasaje que nosotros estamos mirando, 8:22 en adelante. Y nosotros encontramos los pasajes que nos preocupan. ¿Okay? Lo que vemos es esta sección acá que se llama Reina Valera 1960 más. El más son estas definiciones. Por ejemplo, me poseía. Yo puedo hacer clic acá y aquí abajo me va a decir qué quiere decir esta palabra en hebreo, el poseía, caná. Ahora, nosotros sí tenemos en este pasaje una definición que es crear. Sin embargo, su uso mayor no es de crear. Es decir, no es necesariamente que esta palabra significa que ella fue creada, Sofía fue creada. Literalmente lo que quiere decir caná es procurar. ¿Cómo lo sé? Porque la manera que lo usa mayormente acá, lo vemos los usos acá en rojo. Adquirir un campo, compra, comprador, comprar, dueño, efectivamente ganar, poseer, posesión, recobrar, rescatar o venta. Este es su uso mayor. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros tenemos, sí, crear, su uso mayor está en cuanto a, como decía, poseía. O sea, que Dios es el dueño de, no necesariamente creador de esta Sofía. Pero ese no es el tema que nos preocupa más. El tema que nos preocupa más es acá. Fui engendrada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos ver esta palabra, es acá. La palabra hul es lo que se traduce como engendrar. La palabra literalmente significa girar, danza, retorcerse de dolor, que podría ser dolor de parto, pero de una manera metafórica. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos ver otras veces lo que son sus usos mayores. ¿Cuál es el punto? El punto que en el texto, cuando dice fui engendrada acá, no significa engendrar como nosotros pensamos. No es que la Sofía fue creada, no es que fue engendrada, no es que tuvo un principio. Yo les dije en Génesis 1:2, en Pentateuco, cuando dice que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, significaba aleteaba, es esta misma palabra. Literalmente girando, flotando, girando alrededor del círculo de la tierra. Estaba sobre la faz de la... No significa, antes de los abismos fui engendrado. No, antes de los abismos yo estaba sobre la faz de la tierra. Antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes, yo estaba aquí ya activa. ¿Ok? Por ese sentido, el texto nunca dice que es engendrada. Entonces, como esta persona es preexistente y en conjunto con Dios, con la acción creativa,
yo digo que Sofía es el Espíritu Santo, que es personificada de manera femenina, que estaba sobre la tierra haciendo el accionar de Dios durante la creación. Y eso va a ser apoyado por Génesis capítulo 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo respondemos a estas cosas? Bueno, nosotros necesitamos hacer una buena exégesis. No sé cuántos de ustedes tal vez hayan leído este pasaje en diferentes versiones, ¿no? Pero en diferentes versiones vamos a tener diferentes frases acá. La manera que nosotros debemos saber cómo hacerlo es ir al texto original. Y aunque nosotros no podemos leer el hebreo, tenemos la oportunidad con un programa como este de ver interlinealmente todas las palabras y conseguir su definición, su uso particular. Entonces es nuestro deber hacer así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión? Porque no vamos a hablar más de esto en esta clase. ¿Qué vamos a decir? Bueno, tal vez la mejor manera que nosotros podemos hablar acerca de esta Trinidad es usar el proceso de la comunicación. Tenemos las tres personas de Dios involucrados en la creación, porque tanto Colosenses capítulo 1, como Juan capítulo 1, como Proverbios capítulo 8, Génesis capítulo 1, van a mencionar a las tres personas activas en la creación, mostrando la unidad entre estas tres personas preexistentes, tanto Dios Padre como Logos, el Hijo unigénito de Dios que está siempre con Dios. No tenemos tiempo, pero solo para que sepan, cuando dice, yo soy Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Alguien lo tiene de memoria? Es el más memorizado. De tal manera amó Dios al mundo. A ver. De tal manera amó Dios al mundo. A ver, escuela bíblica. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ok, pero faltamos esa frase más importante, que dio a su hijo unigénito, ¿no? Unigénito no significa que está engendrado tampoco en el griego. Solamente confíen en mí y después ya les muestro tal vez mañana. Es monoginei en el griego y significa mono, uno, y genei de la misma sustancia, donde sacamos genes, el ADN. Somos del mismo ADN. El único que tiene el mismo ADN es la misma persona. Aún mis hijas no tienen mi misma ADN. Ellos tienen una mezcla entre mi ADN y el ADN de su madre. Pero lo único que tiene el mismo ADN soy yo. Entonces, si hay un crimen, buscan evidencia de ADN para decir quién es el culpable. Porque un ADN pertenece a una sola persona. Bueno, unigénito no es una buena traducción. De la misma sustancia tal vez sería mejor. Es decir, tengo los mismos genes, monogenei, los mismos genes que el Padre. Yo soy uno con él, no somos uno, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios no fue engendrado. Jesús fue engendrado, ¿sí? Pero el Hijo de Dios, Logos, y Sofía nunca fueron engendrados, nunca fueron creados porque son de la misma sustancia con Dios. ¿Ok? Entonces, tal vez la mejor manera de pensar en las tres personas aquí, por ejemplo, en la creación, como es mencionado Proverbios 8, es pensar el proceso de la comunicación. El emisor comparte un mensaje, formulándolo en un código lingüístico y utilizando un canal para que el mensaje pueda ser entendido por su receptor deseado con la menor cantidad de ruido posible. Bueno, primero, ¿quién es el emisor? Dios Padre. Él es quien habla. El mensaje, Logos. ¿Okay? Es Dios Hijo. Por Él, para Él, todo fue creado. El código, Dios Hijo. Él es el verbo. ¿Okay? Entonces, Él es la palabra en sí. Hay muchos pasajes que ustedes pueden leer después, no tenemos tiempo ahora. El canal, ¿qué canal estamos usando? Bueno, por ejemplo, ahora en este canal nosotros estamos usando
la reunión virtual de Zoom. Ese es el canal que nosotros estamos haciendo. Ustedes están leyendo, bueno, es un canal de PowerPoint, ¿sí? El emisor soy yo, el mensaje es lo que están leyendo, el canal es escrito o audible, dependiendo de si me están escuchando o están leyendo. El canal o el poder es el Espíritu Santo. ¿Okay? El receptor, ¿quién es? Somos nosotros, la creación, los hombres. Y el ruido, tratando de evitar los ruidos, es el proceso de la revelación acumulada. ¿Okay? ¿En dónde se encuentra la sabiduría? En las tres personas. Entonces, la sabiduría es un atributo de Dios, eterno como Dios, encontrada en no la homoousia, sino la homousia de la Trinidad. Les dijimos, arrianismo dice homoi, semejante, pero no es semejante a Dios, Él es igual a Dios, homo, sustancia, de la misma sustancia. ¿Ok? No sabían, tal vez, que la Trinidad fue decidido por una sola letra. Una sola letra, la iota en el griego. Homoousia, de la misma sustancia. Homoousia, como dijo Arrio, de semejante sustancia. No, nosotros decimos los tres son uno, son igual. Dios de Dios, Padre, Padre, Hijo, Hijo, sí, Espíritu Santo. Bueno, ustedes conocen los credos, más que yo. En la Iglesia Católica lo reciten más. Ok. Los quería confundir al principio para que nosotros veamos el pelear en esto. Y también quería que ustedes leyeran varias posturas para que nosotros veamos que muchos grandes pensadores han luchado con este tema. Nosotros no hemos de estar de acuerdo con cualquier doctrina basándonos en la autoridad de algún teólogo. Solo porque lo dijo Ireneo, no es que todo lo que dijo Ireneo es correcto, o todo lo que dijo Tertuliano, Orígenes, quien sea, ¿no? Nosotros basamos nuestras respuestas en la palabra, y eso significa muchas veces que nosotros necesitamos ir más allá de solo lo que dice la Reina Valera en 1960. Necesitamos ir al texto original, a indagar, porque la palabra de Dios es mucho más rica, mucho más profunda de lo que nosotros tenemos en este nivel superficial, ¿sí? Así que el trabajo de ustedes de ahora en adelante, cuando nosotros hacemos una investigación de texto, cualquier texto en cualquier materia, vayan y busquen sentido original. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Si no tienen este programa de ISOR que yo les estaba mostrando, les puedo mandar un link ahí en el grupo para que vayan bajándolo, teniéndolo en sus compus, para que puedan hacer ese trabajo. Y diría, como buen ministro de la palabra del Señor, cualquier prédica que vayan a hacer, hagan con la misma diligencia. Porque a veces enseñamos erróneamente basándonos o en tradición o lo que nos han dicho o solamente una lectura superficial de algún texto. Necesitamos enseñar correctamente, trazar correctamente la palabra de la verdad. Eso fue el encargo de cualquier ministro. Y ustedes que ya están en este nivel no están consiguiendo conocimiento solamente para su propio beneficio. Aunque les va a beneficiar, sí. Personalmente les va a beneficiar, sí. Pero no estamos acá en este nivel solamente para beneficiarnos a nosotros. Si Dios les está dando conocimiento, es para edificar su cuerpo aquí en la tierra. Así que utilícenlo bien, sean diligentes en su trabajo. Les agradezco por darme este pequeño gusto de hacernos ver no solamente los datos de lo que salió del Concilio de Nicea, sino veamos el debate y peleemos con ello. Y aunque nos dé vuelta la cabeza, veamos lo que dice la palabra de Dios que nos va a hacer ese fundamento seguro. Ok, ¿hay alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? ¿Se entendió al final? Tal vez un poco mejor.
Sí se entendió Mire, su profe, explicación. hay un tema ¿Sabes? que quizás por temor no lo dije, y era justamente esa palabra engendrado, Ujú. que no podía ponerle en algún lugar, y eso es que lo que traía confusión también. Si el espíritu fue engendrado, eh, aunque después ya 24 en adelante comienza, porque ahí dice que fue engendrado, no me cuadraba algo, y era ese engendro que después usted lo explicó en el ISOR. Claro, Ujú. la verdad que hay que hacer un estudio muy exegético ya para eso. Porque Ujú. antes lo sabíamos, fue engendrada, dice, Y y antes listo. que fuese la fuente. Claro. Si ella lo dijo, ya está. Entonces, debe ser, porque Filón va a llegar a esta conclusión y Dineo va a llegar a la conclusión, es Logos, no, bueno, entonces tenemos que ver bien lo que está diciendo. Bien. Marlene, vos tenías una palabra, no escuché, se cortó. No, yo solamente quería decir que ahora sí se entiende bien lo que creo yo, bueno, personalmente, no sé si les pasará a los otros compañeros, que nos cuesta tal vez explicarlo, Ajá, ponerlo en palabras, ajá. pero sí, ahora quedó claro, digamos. Perfecto, perfecto. Miguelina, ¿tenías una pregunta o comentario ahí? También vi que abrió su micrófono. Ninguna, pastor. Que antes me dolía la cabeza de comenzar la clase, ahora creo que tengo doble mente, pero gracias a Dios, pastor, sí, sí entendí, pastor. Ok, perfecto. Pastor Pablo. Sí, creo que estuvo buenísimo poder pensar, investigar, ver el pensamiento de esos teólogos en aquel tiempo y creo que estuvo bueno. Estuvo bueno porque ahora hay más énfasis, por lo menos personalmente, en ver también el tema de las traducciones y Ujú, ujú, el saber aplicarlo. ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, escúcheme, hay una tarea para esta noche. Es para su gusto nada más y para que vayamos pensando y aplicando un nuevo término que aprendimos hoy. La unión hipostática. Hipo de jupo, que siempre se pone debajo de histasis, que está igual a Dios. ¿Ok? Esa es la unión hipostática entre Jesús de Nazaret y el Logos. Lean a Filipenses 2 pensando en este término. Se le va a abrir el conocimiento de Filipenses 2. ¿Okay? ¿Cómo es que se despoja de Dios siendo Dios? ¿Okay? O sea, hay muchas preguntas que podemos hacer de Filipenses 2 en la persona de Cristo, pero pensando en la unión hipostática, digamos, la persona de Jesús es quien se despoja de cualidades y atributos naturales de Dios para convertirse en persona humana, porque los humanos no tenemos los atributos naturales de Dios, pero sigue estando conectado con Dios en cuanto a atributos morales y en cuanto al poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esa es justamente la unión hipostática. Y bueno, tal vez llegue a alguna conversación en algún momento donde van a necesitar este término. Pero lean a Filipenses 2 con este término en mente y va a ayudar mucho en cuanto a nuestro entendimiento, por lo menos de ese capítulo. Bueno, muchísimas gracias por su conexión, por estar atentos en este día caluroso. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso. Dios mediante, nos encontramos mañana a las 18 horas para enfrentar a Eclesiastes y si Dios quiere, tal vez entrar en Cantares también. Juan Carlos. Dios le bendiga. Amén. Chao, hasta Bendición. luego. Bendiciones, hermano, Bendiciones a todos. Bendiciones. bendiciones a todos.